¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto estar en esta ocasión con ustedes, como siempre disfrutando lo que hago. Y quiero comentarte que es tanto el disfrute que por alguna razón continúo haciendo esta actividad. De otro modo no lo haría, y lo que me han causado es darme cuenta que te has dado el tiempo de ver los vídeos y espero ciertamente hayan cumplido el propósito para lo cual fueron realizados. Ayudarte en lo que se pueda, ayudarnos en general a cambiar nuestra manera de pensar como nuestra manera de sentir, y debido al cambiar ello y al cambiar esto, nuestra manera de actuar. Si realmente se transforma, se cambia nuestro modo de vida cuando hacemos realmente eso. Hoy vamos a platicar un tema que creo conveniente, como lo han sido los demás temas o tutoriales que ya tú has contemplado. El tema tiene que ver cómo nosotros no sentirnos afectados cuando la gente suele ser demasiado egoísta, cuando la gente no responde a tus buenas intenciones, a tu generosidad, a tu bondad, a tus servicios, cuando no responde incluso a lo que tú has contribuido para incluso el progreso de muchos de estos. Porque la gente suele ser, o solemos ser después de egoístas, demasiado ingratos. Y dime si no tú te has sentido en algún momento afectado y dañado emocionalmente cuando la gente no responde a tus buenas acciones, a tus buenos motivos, cuando has deseado, y no solo deseado, has actuado por hacer mucho por algunos, por tus amigos, por tus familiares, por compañeros de trabajo, compañeros de escuela, llámese quien sea, incluso hasta por tus hijos, por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa. ¿Verdad que la gente suele ser, y solemos ser, incluso hasta tú, en algún momento de tu vida o yo hemos sido demasiado egoístas y no hemos demostrado la adecuada gratitud para compensar a aquellos que han contribuido en ayudarnos en algún momento de la etapa de nuestra vida? Y precisamente de eso queremos hablar el día de hoy. ¿Qué tanto a veces puede afectarnos ello cuando sentimos que la gente no responde al gran esfuerzo que hicimos por hacerles, para ellos, una vida más placentera, más llevadera y más satisfactoria? Solemos los seres humanos ser ingratos, y esto ha quedado demostrado desde el principio de la creación hasta nuestros días. Por ello, eso de la gratitud se espera que ésta se cultive desde nuestra infancia, pero aún con tanto esfuerzo vamos a tener que ver demasiadas experiencias desagradables en lo que respecta a la ingratitud, continuamente. ¿Por qué? Porque, mira, estamos en un mundo imperfecto en el que jamás vamos a lograr que el mundo cambie como tú y yo desearíamos. Por lo menos mientras vivamos en este sistema en el que ya ha quedado demostrado a través de los siglos que la gente seguimos siendo exactamente igual. Velo a manera de ejemplo en tu pequeño. Mira, si te has percatado de que tus pequeñitos, tus babies, llámese ya cuando empiezan a razonar desde sus 6 meses, 8 meses, un año, a partir de allí no les gusta compartir nada de lo que están conscientes ellos que les pertenece. Llámese desde compartir una golosina, compartir un juguete. ¿Has visto cómo se pelean los pequeños? ¿Cómo discuten en el aspecto de jalarse o arrebatarse las cosas, y cómo lloran por el simple hecho de que alguien tomó lo que, según le pertenece? Esa tendencia egoísta es desde la infancia, desde que nacemos la tenemos arraigada, ya forma parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo esperamos que el mundo, a raíz de esa ingratitud, cambie cuando estamos, por decirlo así, hechos desde la raíz? Por ello es muy común que esto te decepcione y me decepcione a mí cuando vemos que la gente suele ser demasiado desagradecida. La ingratitud es tan común que nos afecta en gran manera. Y seguramente esto te ha dañado a ti cuando la gente ha sido demasiado ingrata, no ha demostrado gratitud por tus buenas acciones. Pero si esto ciertamente te está afectando o me está afectando, no va a ser de nuestra vida más que una vida amargada o llena de amargura. Por ello, lo que vamos a hablar en esta ocasión tiene que ver cómo nosotros podemos simplemente reconocer
que el egoísmo, la ingratitud de la gente no va a cambiar así tú pudieras vivir 1000 años en esta generación. Y no esperas que el mundo a 5, a 10, 20, 30 o 100 años sea diferente. Contrario a ello, pudiera ser hasta peor y ha quedado demostrado. Te decía en un video anterior que es lamentable que somos muy inteligentes para desarrollar tecnología o artículos que en antaño era imposible imaginar que pudiéramos tener. Pero qué poco inteligentes es para llevar una mejor vida con la sociedad, con nuestro semejante. Qué poco inteligentes somos para poder controlar nuestras emociones. Qué poco inteligentes somos para darnos cuenta que hacer el bien a los demás repercute en el bien para mí, pero la tendencia egoísta a la ingratitud es muy común. Por eso, si tú das lugar a dejarte llevar o a dejarte afectar por la ingratitud de la gente, te estás causando mucho daño. No vas a llegar muy lejos, porque esto pudiera amargarte y lamentablemente va a afectar tu estado de salud, como te he dicho antes, tus emociones, tus sentimientos. ¿Y el resultado? La infelicidad. Por lo tanto, puedes imaginarte tú un mundo diferente del cual ahorita estás presente o en el que actualmente estás viviendo. ¿Te lo has imaginado? ¿Te lo has imaginado diferente a la forma de actuar, a la forma de decir, a la forma de hacer las cosas o de pensar? Si te lo has imaginado, pues simplemente que se quede allí, en tu imaginación. Porque voy a ser muy realista. Este mundo de ensueño en esta época actual es difícil que se llegue a cumplir. Podrías morir tú, podría morir yo y podría venir otra generación y el mundo va a seguir siendo exactamente igual. Entonces, eso de un mundo diferente que solo se quede en tus sueños mientras tú estés vivo, pero el mundo no va a transformarse, no va a cambiar, por lo menos en esta generación o en este sistema en el que tú y yo estamos viviendo. Si esto se pudiera evolucionar, como se dice que fuimos creados o desarrollados de tal modo, así como evolucionó, si esto diera lugar a evolucionar nuestra inclinación pecaminosa, nuestra inclinación egoísta o ingrata, qué excelente, pero en eso no evolucionamos. La raíz está y continuará, por lo menos, en esta generación, después de ti o después de mí. Lo único que tenemos que hacer es terminar por aceptar que el mundo es como es y nunca va a cambiar. Quien debe de cambiar eres tú y debe de cambiar. En este caso, de manera personal sería yo. Por ello, si tú esperas que esto, como ya te dije, pueda tornarse de una forma diferente, que cuando tú te encuentres con tus semejantes, con tu familia, tus hijos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, la respuesta fuese diferente y respondieran a favor tuyo, responder a tu generosidad, a tu bondad, si tú sigues esperando ello, te vas a causar demasiado pesar, demasiado dolor y demasiado sufrimiento. Termina por aceptar el mundo en el que vives. Y cuando tú lo aceptas, como yo te decía en un video anterior, cuando tú aceptas que ya no hay nada que hacer, te das cuenta que ya no tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar. Porque en pro de ello, al aceptarlo en reconocimiento de que el mundo es como es, quien debe de transformar su vida eres tú y yo, entonces te proyectas para modificar, para corregir, para cambiar tu mundo, y a partir de allí entonces tu vida y la mía serán diferentes. Y no nos dejaremos llevar ni nos dejaremos ofender o lastimarnos por la ingratitud de la gente. Mira, yo te voy a comentar uno de los relatos que menciona nuestro libro de oro, para que veas que por qué tú no debes de esperar tanta gratitud por parte de la gente, porque no eres ni el ser más sobresaliente de este planeta, no eres tan importante a veces como creemos, o no soy yo tan importante como a veces creo ser. No somos el centro del universo para que la gente se concentre solo en nosotros. Y este relato que te voy a comentar es de un hombre que sobrepasa por mucho a cualquier ser humano que haya existido en este planeta. Y si tú y yo hemos creído en él y creemos en esta base como fundamento en nuestro libro de oro, sus relatos, te vas a dar cuenta de que esto de la ingratitud no es nada nuevo.
Mira, de acuerdo al libro de Lucas, en su capítulo 17 menciona un relato de cómo es que toma en consideración que en el pasado era muy común que la gente enfermara de lepra. Y en cierta ocasión el gran maestro iba caminando haciendo su actividad, sus recorridos, y se topa o se encuentra con 10 leprosos que estaban resguardados, escondidos, a distancia, porque no era común que un leproso se acercara a una persona sana. Y ellos 10 le gritaron: Señor, Señor, ayúdanos. La respuesta de Jesús meramente se esperaba que fuera generosa y bondadosa, y así lo fue. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Dice que Jesús voltea hacia ellos y les presta la debida atención, y Jesús les dice a los 10, miren, vayan al sumo sacerdote y que él determine si la lepra ya ha sido curada o no. Vayan, y es un requisito que se tenía que cumplir de acuerdo a las tradiciones judías de aquel entonces. Hasta que no se le diera el sentido de aprobación por causa de los superiores, no se podía decir que meramente quedaban, o ellos, limpios en su totalidad. Se van todavía con la lepra, cubiertos, y ya en el transcurso del camino, impresionante, los 10 hombres quedan curados. Sin embargo, de esos 10 hombres que quedaron curados, solo uno regresa. Y cuando este hombre llega frente a Jesús, el hombre se inclina y le da las gracias a Jesús. ¿Y sabes lo que Jesús hizo? Le dice, ¿no eran 10 hombres y solo has regresado tú? Y lo particular y lo interesante de este relato es que este hombre era un samaritano y la mayoría, o los otros, eran judíos. Un samaritano no era común que tuviera relación con los judíos, y sin embargo este hombre, aun siendo samaritano, se dio la libertad de regresar y darle las gracias a Jesús, aun siendo judío. ¿Te das cuenta? Si el hombre más grande de todos los tiempos, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, que este ser, el Hijo del Supremo, no fue tan importante para los demás como para regresar y darle las gracias, y solamente uno se la dio. ¿Qué tan importante o por encima de Jesús puedes estar tú para querer o recibir toda la gratitud del mundo, o de cada acción o de cada actividad que tú realices, que en cualquier momento la gente te compense a raíz de lo que tú has hecho por ellos? Difícilmente. Te decía hace un segundo, sigues esperando demasiada atención, que la gente corresponda a tu bondad, a tu generosidad, y que demuestre agradecimiento. Lamentablemente, te vas a cargar demasiado pesar. Entonces, si Jesús sí esperaba, pero él estaba consciente que esta generación imperfecta era como es, y él no esperaba que cambiara. Simplemente aceptó esa realidad y le conformó simplemente una muestra de agradecimiento de un hombre que, no siendo judío sino samaritano, fuera más que egoísta, demostrara gratitud. Entonces, ¿qué te hace pensar este relato? Muchas personas actualmente se encuentran enfermas, se encuentran en una vida de soledad, en una vida de abandono, debido precisamente a eso. Se han cansado de gastarse a favor de otros, se han cansado a favor de hacer mucho y no ser correspondidos. Y estoy de acuerdo, pesa y duele. Y de verdad es vergonzoso ver que hay gente más inhumana que otra, como para no mostrar cierto agradecimiento por lo que uno hace. Pero si esperamos que el mundo cambie, el que se va a afectar serías tú. O sería yo, pero en ningún momento ellos. Entonces, si tú en tu caso estás esperando que las cosas sean totalmente diferentes, no. Quien debe hacer de un mundo diferente y las cosas diferentes tendrías que ser tú y yo. ¿Por qué razón? Porque fíjate, esto que te voy a comentar puede parecer no muy adecuado, pero si quieres ser el hombre ideal o la mujer ideal para enfrentar esta vida, cesa de pensar o termina de pensar que la gente debe de ser agradecida contigo. Deja de pensar que
la gente tiene un sentido de obligación para corresponder a tus favores. Esto sería ser el hombre y la mujer ideal. Sí pesa, sí cuesta aceptarlo, sí pesa creerlo. Sin embargo, sería lo mejor. ¿Por qué razón? Mira, el hombre ideal o la mujer ideal o el hombre más sabio o la mujer más sabia que actúa de manera propia es quien hace algo sin esperar recibir algo a cambio. Ni una muestra de gratitud, ni siquiera un gracias. Porque como decía en una ocasión Jesús, si has de hacer algo que no sepa tu mano izquierda, lo que estás haciendo, tu mano derecha, sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. ¿Qué demuestra esto? Que tienes que aprender a dar. Porque mira, en el caso de Jesús, Él estuvo dispuesto a servir, estuvo dispuesto a dar a cambio de la ingratitud de la gente. Él estuvo dispuesto a dar porque esto le dio un sentido de superioridad. Y me refiero en el sentido de que a Él le hizo feliz. Sintió un grado de satisfacción por ayudar y contribuir en el bienestar de la gente al dar su vida por ellos, al dar o al hacer milagros o realizar milagros. Esto tanto le proporcionó más felicidad en dar que en recibir. ¿Por qué no hacemos eso tú y yo? Estar conscientes que hay más felicidad en dar que en recibir y que al dar, aunque no recibamos un gracias tú y yo, internamente nos sentimos bastante bien. Por lo tanto, date lugar a sentir o a tener un sentido de superioridad por ayudar. Y en muchos casos hay quien se siente inferior cuando recibe algo por parte de terceras o segundas personas. Le es más satisfaciente dar porque le da un sentido de superioridad. Me refiero en el sentido de sentirse mucho mejor por dar que por el hecho de recibir. Entonces, en este caso, date cuenta que si hay mucha gente que va a estar interesada principalmente en sacarte jugo, por decirlo así, sacarte provecho de las circunstancias, y regularmente habrá quien te pueda repercutir en regresar y decirte gracias, por ti he logrado ello, o sin ti no hubiera hecho esto. Pero en el 98% de los casos no va a ser así. Por lo tanto, el gran maestro en una ocasión, por ejemplo, tú sabes, una gran cantidad de multitud de gente le seguía para escuchar sus sermones, sus discursos. Sin embargo, Jesús, a muchos de estos se atrevió a decirle, de acuerdo al libro de Juan en su capítulo 6, les dijo Jesús: ustedes, muy verdaderamente les digo, me buscan no porque vieron señales sobre lo que yo estoy diciendo o haciendo. Simplemente saben por qué están ustedes aquí conmigo. Porque comieron y quedaron satisfechos. Y mucha gente va a estar contigo simplemente porque les llenes la barriga. Deja de darles y se olvidarán de ti. Por lo tanto, si has de dar, que sea con el propósito de sentir el placer de dar y la felicidad que esto te reporta, pero no esperes que ellos correspondan a tu atención. Que si esperamos, y yo te diré que como ser humano también desearía que cualquier cosa que yo haga repercutiera y recibiera yo un gracias y recibiera por lo menos un gesto de amabilidad. Y sí pesa. Pero el estarlo esperando me haría yo mayor daño que el daño que pudiera hacerles a ellos. Contrario a ellos, llenaron la barriga. Contrario a ellos, me sacaron provecho, te sacaron provecho. Contrario a ello, se apoderaron de las circunstancias. Quien está vacío es tú y yo, si seguimos esperando la gratitud por parte de estos. Entonces, si tú y yo queremos tener esa respuesta, te vas a quedar en este lugar, vas a acabar con los días de tu vida. Y ha habido relatos, te has dado cuenta, como en algunas películas o en algunas historias de la vida real, cómo es que se han encontrado personas muertas, sentadas, sobre todo personas de la tercera edad, sentadas en su sillón o recostadas en su cama y muertas y ya casi como momias, maloliendo porque ya llevan varios días muertos. Así como estos se quedaron solitos, sin recibir la atención de sus familiares, sin recibir el cuidado o la vigilancia de terceras personas para ver en qué condición de salud estaban, y terminaron muriendo. Así tú y yo pudiéramos terminar simbólicamente hablando si seguimos esperando la repercusión de la gente por sus muestras de gratitud. Por ello, entonces, si tú quieres incluso que tu vida sea diferente,
y la de los tuyos sea diferente. También enseña a tus pequeños, enseña a tus hijos a ser agradecidos. Pero si tú y yo no estamos siendo agradecidos, no somos generosos, no demostramos o no respondemos a las muestras de bondad y generosidad que otras personas hacen sobre nosotros, tus hijos, ni los míos, ni los de nadie, podrán incluso aprender a ser agradecidos y demostrar gratitud, porque los pequeños son tan inteligentes que todo lo que observan lo aprenden, todo lo que escuchan lo aprenden. Y si no están viendo esto de ti como un modelo de vida, difícilmente no esperes que los pequeños sean agradecidos cuando estos crezcan. Y ya el último de los párrafos que quiero comentar contigo, voy a tomar como base un principio que se encuentra aquí, en este libro de oro, en la primera carta de Timoteo en su capítulo 6, un consejo que este hombre, llamado Pablo, le decía a unos de sus estudiantes, discípulos, Timoteo por ejemplo. Él le decía: presta constantemente atención a ti mismo y a tu enseñanza, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan. Yo te menciono que si el contexto en el que Pablo se lo aplicaba a Timoteo es muy diferente al que yo quiero que tú lo tomes en cuenta, pero lo tomo en base a manera de ejemplo, de que si tú prestas constantemente atención a cómo reaccionas, a cómo estás siendo agradecido, esto va a repercutir en los pequeños, en tus hijos, en los tuyos, a que de acuerdo a lo que vean y aprendan, respondan de tal modo como tú lo estás haciendo. Están retomando un modelaje del ejemplo que tú les estás dando. Entonces, de este modo, esto te va a permitir que no solo transformes tu vida, sino la de ellos. Te menciono un caso muy particular que como experiencia tuve hace algunos años, un promedio de unos 2-3 años. Me encontré con una persona que hacía algo así como obras teatrales a nivel público en parquecitos. Cuando yo lo abordé, se podía percibir que no tenía muchos recursos incluso, que yo me atrevía a platicar y a dialogar con él de manera amistosa, simplemente preguntándole qué hacía, estaba colocando su escenario, qué sé yo, algo como ello. Después de conversar como 1 hora con él, me dice que no había desayunado, no había comido y estaba esperando el del negocio de al lado de los chicharrones para pedirle prestado y poder comprarse algo para poder desayunar. Me sentí bastante conmovido por esa situación y me decidí ir y buscar un negocio donde yo pudiera comprarle algo para alimentarse. Lo primero que encontré fue un tamal y un atole. Se lo compré, regreso y se lo doy. Cuando se lo entrego, el tamal y el atole, lo único que hizo, agarra el tamal, agarra el atole y lo primero que él se dispuso a hacer es beber el atole, darse la vuelta y regresarse hacia donde estaba preparando su escenario. Pero de ningún modo volteó a verme para decirme gracias. Yo me quedé pasmado por esta situación. Yo dije, ¿cómo es posible que me está viendo que lo que tuve que caminar para buscarle un tamal y un atole y que se lo estoy entregando? Y ni siquiera recuerdo que me haya visto la cara cuando se lo di. Simplemente agarra el tamal, le toma el atole, se gira y se va. Esto es ingratitud. Ciertamente yo esperaba que por lo menos me dijera un gracias. Pero como te decía hace un momento, si estamos esperando que la gente sea agradecida o nos muestre gratitud por la bondad que nosotros ejercemos, nos vamos a quedar allí sentados. Bien, entonces ya hemos comprendido este asunto. Si tú y yo seguimos esperando cariño, si tú y yo seguimos esperando que la gente en general sea agradecida, si tú y yo estamos exigiendo gratitud, nunca la obtendrás, nunca la recibirás, nunca la recibiré, nunca la vamos a recibir. Si crees que la gente se te debe, lamentablemente, si sigues creyendo de ese modo, te vas a quedar estático, amargado, solo e infeliz por pensar que la gente se te debe y debe responder a tu bondad, a tu generosidad. Esto nunca se va a alcanzar, porque vivimos, como te dije, en un mundo egoísta, donde difícilmente la gente va a responder
a tu generosidad, a tu bondad. No sé qué sea lo que actualmente te preocupe o venga a tu mente, pero seguramente tendrás una mala experiencia de la cual el recordarla puede causarte en este instante enojo. ¿Y en quién estás pensando primeramente? Amigo, amiga, esposo, esposa, hijos, padre, madre, vecino, pariente, qué sé yo. Pero ¿verdad que esto puede traer a la memoria en este momento una mala acción que estos te hicieron y resultaron demasiado ingratos? Hay cuando tú contribuyes en tu experiencia a compartirla y cuando alguien ya la tiene, se olvida de quién se la compartió y posteriormente anda alardeando que éste logró todo por su propia cuenta o solo. Seguramente en el corazón y en la mente te sientes muy afectado o dañado porque hay muchas malas experiencias que quizás tú tengas o te han comentado, las has vivido, las han vivido otros. Y desafortunadamente cuando las escuchamos, concluimos, ¿cómo es posible que existan seres de este tipo? ¿Cómo es posible que exista tanta gente desagradecida? ¿Cómo es posible que hayan tenido incluso la posibilidad de poder vivir en este planeta? Pero la ingratitud se da al por mayor. Es cierto, no vamos a disculparnos siempre considerando que porque somos imperfectos. La imperfección es una cosa y lo otro que actuamos con alevosía y ventaja. Por lo tanto, entonces, vamos a considerar que tú y yo ya no vamos a exigir gratitud. Tú y yo ya no vamos a estar reclamando que la gente responda a nuestra bondad. Tú y yo vamos a dejar de creer que la gente se nos debe, de que a manera de obligación tienen que corresponder a nuestra generosidad, a nuestra hospitalidad, a nuestra bondad, a nuestros buenos servicios. Velo como en caso tuyo si eres madre o padre. Muchas veces los hijos no responden con gratitud a lo mucho que tú has hecho y te has sentido dañado o dañada. Tampoco a veces el esposo responde con tanta gratitud a todo lo que tú como mujer te desgastas por corresponderle y atenderle. Y a veces también la esposa muchas veces no corresponde o actúa o demuestra gratitud por todo el desgaste que implica para un varón sufragar los gastos del hogar y darle atención a la propia familia. Y también muchos, incluso después de los hijos, después de los padres, también mucha gente que está a tu alrededor. Seguramente tú has contribuido en ser bueno, ser amigable, para cambiarles su mundo y haberles dispensado cierta colaboración, y muchos de estos tampoco han respondido a ello. Entonces, concluimos parte de lo que ya comenté. No quiero decir que ya terminé todo lo que tenía que decir, pero nosotros vamos a llegar a la conclusión de que no vas a esperar gratitud, no vas a reclamar gratitud y no vas a esperar y no vas a dejar que en tu mente te haga creer que la gente se te debe. Más bien, aunque parezca ilógico decirte, tú te les debes a ellos porque al tú hacer cosas a favor de ellos, por tu generosidad, por tu bondad, por tu buen corazón, esto va a repercutir que el dar te hace más feliz que lo que tú pudieras recibir de ellos. Y esto fue las palabras de oro que nuestro gran Maestro Jesús dijo, que hay más felicidad en dar que en recibir, y eso recuérdalo y tómalo en cuenta. Amigo, amiga, me da mucho gusto que hayas estado aquí presente conmigo el día de hoy y continuaremos haciendo más tutoriales. Recuerda suscribirte, recuerda darle like si te gustó este video y recuerda repetir y repetir y repetir este video si te ha gustado. Hazlo de ti una forma de vida. La retención te va a permitir hacer de esto un modelaje, un fundamento que sin darte cuenta tu inconsciente te está llevando a un mejor camino, a una mejor vida. ¿Por qué? Porque lo estás desarrollando. Repite los vídeos y también recomiéndalos, por favor. Y observa y haz mucho de lo que aquí te hemos compartido. Si tú deseas y crees que pueda resultar práctico, te digo, mi verdad no es absoluta, simplemente es lo que yo creo que a mí, caso particular, me ha beneficiado y yo sé que en muchos casos también puede resultar así. Nos vemos para la siguiente y no olvides escuchar la excelente música que en el otro canal te he sugerido.
la música instrumental con excelentes paisajes. Que tengas un excelente día y nos vemos a la próxima.